5 de la tarde con 33 minutos. Vamos a comenzar la revisión y el análisis de las noticias y recibimos en nuestra mesa de trabajo a la periodista Colomba Eijols, que ha reporteado la carrera presidencial durante los últimos meses muy de cerca. Y yo decía, Colomba, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En los titulares que ya estamos en los días de cierre de campaña. El día de ayer, Janet Jara en la plaza de Maipú, o en Maipú propiamente tal. También José Antonio Kast en el Movistar Arena con una gran concurrencia. Hoy Johannes Kaiser en Providencia, mañana Evelyn Matei en el Estadio Santa Laura. Y llamó la atención en el cierre de campaña de José Antonio Kast la presencia de 3 alcaldes de Chile Vamos. El alcalde de la comuna de Zapallar, el alcalde de la comuna de Paine y el alcalde de la comuna de Reina, que dicho sea de paso va a conversar con nosotros más adelante. Reacciones políticas inmediatamente, Colomba, ¿verdad? Desde Chile Vamos sobre todo. Tú nos cuentas, bienvenida. Muy buenas tardes, José, muchas gracias. Reacciones inmediatas, pero en ese momento, de hecho, teníamos a nuestro colega Ivo Goich en el Movistar Arena. Inmediatamente, porque bueno, el Partido Republicano tiene estas transmisiones, ¿no es cierto?, en redes sociales, en YouTube, que uno puede ir siguiendo, y en ese contexto es que se ve la imagen, se para la imagen. De hecho, los periodistas ahí captaron rápidamente que 3 alcaldes en ejercicio, también militantes, 2 de la UDI, 1 de Renovación Nacional, como es el caso del alcalde Gustavo Alessandri de la comuna de Zapallar, estaban presentes en este cierre de campaña de José Antonio Kast, pese, ¿no es cierto?, a las decisiones que ha tomado su partido, obviamente, de ratificar a Evelyn Matei como su candidata presidencial. Y no sentados en cualquier parte, José, vemos en las imágenes, de hecho, vamos a pasar ahí mismo. Ahí está, pues mira. Segunda fila atrás de Arturo Esquella, ¿no es cierto?, de Beatriz Hevia, de Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. Así que si querían pasar desapercibidos, lo cierto es que rápidamente nos dimos todos cuenta de que estaban presentes, se tomaron fotos incluso con Ruth Hurtado. Hablaba hace unos momentos con voces del comando que señalaban justamente esa señal amistosa que había entre los alcaldes y el Partido Republicano, pero quizás una noticia no tan amistosa para Chile Vamos a pocos días de la elección, 4 días de la elección presidencial. Quizás sorprendió en Chile Vamos conocer que sus alcaldes estaban justamente en este cierre de campaña. Claro. Ayer Juan Antonio Coloma lo decía, ¿no es cierto?, en Tolerancia Cero, sí, que se había enterado unos minutos antes sobre la presencia de los alcaldes, que de todas maneras, decía Juan Antonio Coloma en Tolerancia Cero, tienen un rol diferente a lo que podría ser un diputado, lo que podría ser un presidente, obviamente, de partido, ¿no es cierto? Son un poco más transversales. Sí, pero ¿sabes cuál ahí es la diferencia, o al menos lo que se puede prestar para la interpretación, Colomba? Es justamente lo que te respondía a ti durante esta jornada el alcalde de la comuna de Zapallar, que claro, tiene una representación cuando hablamos de asociación de municipalidades, me refiero a Gustavo Alessandri, pero él decía, yo fui como alcalde, no como presidente de una asociación. Entonces, por lo tanto, ahí se abre un flanco o una interpretación que nos podría dar a entender que un eventual apoyo del alcalde Alessandri podría estar con Kast y no con Matei, aunque lo han descartado durante las últimas horas. Pero se abre la interpretación al menos. Hablamos de hecho y tú, José, vas a hablar con el alcalde justamente de la Reina, José Manuel Palacios, pero pudimos conversar también con Rodrigo Contreras, alcalde de Paine, y también con Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar, y ambos justamente señalaban que el voto va a estar con Evelyn Matei, van a estar presentes en el cierre de campaña mañana en el Estadio Santa Laura, en Independencia. Sin embargo, decían, los alcaldes querían hacer un gesto de unidad previo a la elección presidencial, ¿no es cierto?, para poder en el fondo también unir a la coalición, tanto al candidato José Antonio Kast como Evelyn Matei. Ahora, sin embargo, por lo menos lo que decía el alcalde Alessandri es que no fue invitado, por ejemplo, al cierre de campaña de Johannes Kaiser. Tenía también otros temas de agenda, de todas maneras, en esta ocasión, el cierre de campaña que va a ser hoy día en Providencia, pero sí habían recibido, por supuesto, también esta invitación de participar en este cierre de campaña y tomaron, ¿no es cierto?, esa invitación, lo tomaron como un gesto, como un buen gesto, también decía ayer el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y también se podría entender, José, o generar un conflicto, quizás no electoral, lo que decía el senador Coloma, pero sí quizás una señal política. Sí, interpretable, claro, lo que te decía anteriormente, Colomba, y además que ayer no era cualquier día. Era el cumpleaños de Evelyn Matei y de hecho hubo una celebración en Colina, por el norte de la región metropolitana, y tengo entendido que estos mismos alcaldes que estaban en el Movistar Arena, en el cierre de José Antonio Kast, también habían sido invitados al cumpleaños de Evelyn Matei. Y recordemos que Evelyn Matei, su último cargo de elección popular, fue precisamente el de alcaldesa y compartió con José Manuel Palacios muy de cerca, comunas relativamente cercanas, también por supuesto con Gustavo Alessandri, todos parte de Chile Vamos.
¿Le habrá dolido a la candidata Matei? Evelyn Matei, de hecho, lo abordó durante esta jornada, pero para no adelantar cuáles fueron las declaraciones, José, veamos cuáles fueron las explicaciones que entregó tanto el alcalde Alessandri como también el alcalde Contreras durante esta jornada. Pasemos a revisar esas declaraciones. No se trata de escuelgue ni nada de eso, se trata de que las municipalidades necesitamos al gobierno central, un gobierno central que hoy día este gobierno mandó al Poder Legislativo un presupuesto paupérrimo. Otro alcalde puede decir, otra persona lo haría porque necesito hacer gestos a los alcaldes para que participen todos en la segunda vuelta, independiente de quién sea el candidato, y eso es lo que propusimos nosotros, el alcalde Contreras, el alcalde Palacio, quien habla de hacer gestos de unidad antes, porque vamos a tener que trabajar todos juntos. Fuimos invitados como alcaldes, dejemos a un lado las asociaciones, somos primero alcaldes de cada una de las comunas y decidimos ir como alcaldes, por supuesto. En estos momentos es muy importante transmitir unidad. Es por eso que el día de ayer asistimos al cierre de campaña de José Antonio Kast. Lo propio haremos este jueves en el cierre de campaña de nuestra candidata Evelyn Matei. ¿Por qué es importante ser un solo equipo? Porque queremos lo mejor para Chile. Claro, ahí por lo menos el alcalde Contreras decía y repetía el eslogan de campaña de Evelyn Matei, Chile, un solo equipo, y un solo equipo justamente lo que querían lograr estos alcaldes para que quizás terminaran las rencillas que hemos conocido entre José Antonio Kast y Evelyn Matei. De hecho, Evelyn Matei hoy día dio varias entrevistas, una de ellas en Radio Duna, también desde la redacción en La Tercera, y justamente mencionaba que ella tiene una mejor relación con Johannes Kaiser que con José Antonio Kast. Se notó eso en el debate, ¿o no? Se notó también en el debate. Aparte por la flor y todo eso. Más allá también de la estrategia política que pueda haber, hemos conocido que también Evelyn Matei ha cambiado su percepción de la persona que ella conoció, que es José Antonio Kast, justamente por esta guerra o ataques en redes sociales de usuarios desconocidos, tanto a su candidatura como la de Janet Jara. Habíamos conocido que también ahí hubo un desencuentro bastante profundo entre José Antonio Kast y Evelyn Matei. Sin embargo, la candidata presidencial, José, se tomó esto no como algo negativo, por lo menos lo decía hoy día en entrevista con Radio Duna, más temprano durante esta mañana, cuando se le pregunta sobre la presencia de los alcaldes. Ella entiende la labor de los alcaldes, tú bien lo decías, como fue alcaldesa, ¿no es cierto?, de Providencia por tantos años, y en ese sentido ella decía que los alcaldes son autoridades más transversales y que pueden participar en los cierres de campaña que quieran. Incluso decía, claro, pueden participar en los 3 cierres de campaña. Y algo, José, que también quizás es coincidencia o quizás hay más cercanía con el alcalde Contreras, el alcalde Rodrigo Contreras de la comuna de Paine, una comuna donde por todo este tiempo ha residido el candidato presidencial José Antonio Kast, así que también quizás ahí hay una relación un poco más. ¿No? Él es de Paine, sí, José Antonio Kast, efectivamente, en todas sus candidaturas. De hecho, hemos visto a los diferentes periodistas ir a la casa de José Antonio Kast a tomar desayuno con su familia cuando se enfrenta a elecciones de este tipo. Por lo menos eso fue en 2021, así que podríamos también asumir de una buena relación entre los dos, y además que los alcaldes de todas maneras efectivamente tienen este rol un poco más transversal y también muy preocupados de quién va a ser o quién va a encabezar el gobierno central, porque también los municipios tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, con el presupuesto de... No, claro, y también con una discusión abierta que todavía está en el Congreso de las facultades en materia de seguridad, por ejemplo, que buscan alcanzar los municipios para hacer frente o para poder colaborar en este combate contra el crimen organizado y contra la delincuencia en general. Colomba, cuando hablamos de estos 3 alcaldes, Zapallar, Paine y La Reina, hablamos de 2 UDI y un RN. 2 UDI y un RN, efectivamente. Contreras, el alcalde Contreras y el alcalde... El alcalde Alessandri es RN. El alcalde Alessandri es RN. El alcalde Palacios, UDI. Perdón, también es UDI, sí. 2 UDI, uno de Renovación Nacional, que de hecho no han recibido ninguna noticia ni ninguna consecuencia por parte de las directivas de su partido, sí. Al menos no se les ha comunicado, decían, por una posible, que puede ser suspensión o, ¿no es cierto?, disposición de antecedentes al Tribunal Supremo. Ahora, esto también lo abordó el senador Juan Antonio Coloma, coordinador político del comando de Evelyn Matei ayer en Tolerancia Cero. También. Primera pregunta. De hecho, nuestro colega Ivo Boitza tiró la pregunta justamente desde el Movistar Arena, porque claro, había sorprendido bastante. Así que vamos a revisar esas declaraciones de la candidata. ¿Le molestó que fueran 3 alcaldes de Chile Vamos ayer al cierre de campaña de Kast? No, son autoridades. Pueden ir a los 3, no hay ningún problema. Esas cosas no generan ningún efecto político, digamos, o electoral. Todo este cuento de los descolgados que se instaló por parte de una candidatura
Y al final es muy raro porque ahí te dicen, oye, esta persona se descolgó, si nunca estuvo, nunca se colgó, y había una lista que se pasaba semanalmente, como para dar una sensación. Yo creo que la campaña de Evelyn Matei, no podrá decir por cualquier nota, pero ha habido una unidad, ha habido un esfuerzo. Yo no lo haría, pero entiendo que algunos piensan que el rol de alcalde son más masivos, están dando una señal. Yo no lo haría. Ahora, ¿le parece que deberían dejar el partido donde militan aquellos que militan? Yo creo que tienen que hacer una reflexión respecto a lo que significa, y a menos que quieran dar alguna señal diferente respecto a lo que significa el tema alcaldicio y lo que puede hacer una nueva forma de ver la política tratando de pasar más allá de los partidos. Yo no lo comparto, pero lo entiendo. Claro, se puede entender y también lo entendía de esa manera el diputado Diego Chalper, que estuvo más temprano esta mañana en CNN Chile Radio abordando justamente también la campaña presidencial de Evelyn Matei, que va a tener su cierre de campaña, este acto mañana en Independencia, en el Estadio Santa Laura, en donde también pretenden reunir a hartas personas, por lo menos ayer, de hecho, José, 14.000 personas fueron las que asistieron al Movistar Tal vez un Arena. poco menos, ¿no? Porque el escenario ocupa espacio, pero bueno, dicen... Exactamente, 14.000 personas, pero justamente como tú dices, el espacio usó ahí lo que se conoce como cancha, ¿no es cierto? Claro. Así que también pudo haber sido un poquito menos. 15.000 personas también decía el alcalde de Maipú ayer en este cierre de campaña de la candidata presidencial, donde también fueron muchísimas personas, pero... Lo cierto es que además del discurso, que también es bien importante, ¿no es cierto?, de escuchar tanto el que dio la candidata Janet Jara como también el del candidato José Antonio Kast, que vamos a escuchar parte de eso en un ratito más. También es importante, por ejemplo, recalcar los cánticos contra carabineros que se escucharon en el cierre de campaña de la candidata presidencial. De hecho, ella se percata de estos cánticos que vamos a pasar a revisar en unos momentos y efectivamente en esa instancia ella trata de controlar a la audiencia, ahora con un discurso más bien unitario, de diferencias que uno puede tener con ciertas personas, pero que de todas maneras hay que respetar esas diferencias y también, ¿no es cierto?, hacía un ejemplo como en las familias, que uno se puede llevar mal con alguien, pero de todas maneras hay que respetar en este caso a la institución de Carabineros por estos cánticos que se estaban escuchando ahí en la explanada de la Plaza Maipú. Así que vamos a pasar a revisar ese momento y también cómo lo manejó obviamente la abanderada del oficialismo y la democracia cristiana. Les propongo lo siguiente. Hagamos que nuestra campaña, en vez de basarse en descalificar a los demás, se base en abrazarlos. Chile es una sola patria. Chile es un solo país. Y como lo he dicho varias veces, al igual que en las familias, no todos se tienen buena, ¿o sí? No todos se quieren igual, ¿o sí? Pero no por eso dejamos de ser familia, incluso con los que piensen muy distinto de nosotros. Muy distinto. Y cuando abramos las puertas de la moneda el 11 de marzo del 2026, vamos a entrar todas y todos juntos. Ahora hay un manejo, ¿no es cierto?, porque la candidata se percata de ese cántico contra carabineros y justamente trata de abordarlo, digo, de una manera un poco más unitaria, más calmada también, obviamente para calmar a las personas que estaban ahí en el cierre de campaña. José, de todas maneras, no podemos decir que eso marcó el cierre de campaña. Por ejemplo, también algo que marcó fue el momento donde la candidata, ya finalizando el cierre de campaña, también presenta a su pareja, a su hijo, algo que no habíamos visto en los actos públicos de la candidata presidencial, así que también hay un mensaje, algo que también marcó positivamente, por supuesto, este cierre de campaña de la abanderada del oficialismo y la democracia cristiana, pero que de todas maneras, y hay que recalcar las reacciones que hubo, por supuesto, sobre estos cánticos ahí en la explanada de la Plaza de Maipú. El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, y no solamente él, también varios parlamentarios de la UDI salieron a criticar lo que fue este cántico contra carabineros en este acto de cierre de Janet Jara, pero también por su parte el vocero de esta campaña, el senador Ricardo Lagos Weber, salió a defender a la candidata por cómo manejó a la audiencia, porque también, José, hay que ser justos cuando hay una audiencia de esa magnitud.
magnitud, 14.000 personas, 15.000 personas, obviamente uno no puede tener todo controlado, pero de todas maneras recalcaba el senador Lagos Weber que la candidata lo pudo hacer con bastante calma, mientras que en la oposición lo cierto es que criticaron tanto a la candidata como también estos cánticos que se escuchaban. Así que pasemos a revisar también esas reacciones que hubo respecto a este momento. Es una pena que después de todo lo que han sufrido los chilenos por culpa de la inseguridad en este país, tengamos a la candidata del gobierno con un público que grita el que nos salta es Paco. Nosotros nos sentimos orgullosos de Carabineros. Por eso escribimos y aprobamos la ley Naín Retamal. Por eso queremos darles más atribuciones. Por eso los hemos apoyado siempre. Y por eso en el próximo gobierno, cuando seamos mayoría parlamentaria, les vamos a dar a Carabineros un respaldo como el que nunca han tenido en la historia de la institución. Hemos visto a lo largo de estos meses que hay candidaturas que se han dedicado a denostar, a pintar un país triste y amargo, que todo se cae a pedazos y muy descalificadora hacia todos, en particular hacia las candidaturas a las cuales se opone. Y ahí está Kast, insultando, descalificando. Es más, han circulado videos anónimos en los cuales a la candidata Evelyn Matei han señalado que tendría Alzheimer. Nosotros no compartimos eso y hacemos nuestras las palabras de Janet Jara, llamando a entender de que Chile crece cuando sumamos y no dividimos, cuando aceptamos la diferencia e incorporamos y escuchamos lo que dicen los demás. Esta campaña tiene que hacerse con respeto, con la dignidad de las personas y con convicción democrática. Campaña con respeto, dice el senador Lagos Weber, parte del comando Janet Jara, en medio de esta polémica o cuestionamientos que han surgido por los gritos en el cierre de campaña el día de ayer en Maipú. Bueno, sobre el mismo tema, la candidata Evelyn Matei tuiteó, dijo lo siguiente, de hecho mencionó a la candidata Jara, @Janet Jara, a los carabineros se les respeta y protege, no puede sonreír mientras los insultan, no han aprendido nada, porque si bien Janet Jara calma un poco la situación, habla de la unidad, lleva su mensaje hacia esa dirección, bueno, Evelyn Matei comparte un video en el que mientras hacía ese llamado a la unidad, Janet Jara igual esbozaba una sonrisa. O sea, ahí la crítica, al menos desde Chile, va. Claro, porque también de todas maneras es un cántico que ha generado polémica, ¿no es cierto?, en los últimos años en nuestro país. Entonces, de todas maneras, puede haber, José, un uso de ese momento, obviamente a 4 días de la elección presidencial, claro, que no solamente se pronunció la candidata presidencial, veíamos también a los parlamentarios de la UDI respaldando a Carabineros, utilizando también ese momento para hacer ese punto. Ahora, también... ¿Qué dijo Kast? Kast, efectivamente, en este cierre de campaña arremetió contra la candidata. De hecho, hoy día también entre Janet Jara y José Antonio Kast continuaron tuiteando sobre lo que fueron los discursos de ambos ayer en el cierre de campaña, aproximadamente de media hora cada uno. José Antonio Kast, de hecho, José, arremetió duramente contra Janet Jara. Recordemos el eslogan que uno puede ver de Janet Jara en los distintos discursos. Ahí es Jara. Lo utilizó José Antonio Kast a su manera para decir que Janet Jara es Boric, que Janet Jara es Monsalve, que Janet Jara es el alza a las cuentas de la luz, entre otras cosas también, ¿no es cierto?, negativas obviamente que han marcado las últimas jornadas o por lo menos los últimos meses. Ahora, de hecho, decía José Antonio Kast en esta arremetida, ¿y por qué lo hace? Porque venía de un contexto también de un desmarque, o por lo menos una búsqueda de desmarcarse por parte de la candidata Janet Jara del gobierno y también del propio presidente Gabriel Boric en lo que fue el debate de Anatel. Recordemos que en 2 ocasiones la candidata se refirió tanto al caso Monsalve, que ella decía lo hubiera hecho diferente, ponía el ejemplo incluso también de lo que ocurrió en su cartera con el ex subsecretario Larraín, y luego también dice, tengo un estilo diferente al presidente Gabriel Boric, no somos la misma persona, y que ella en el caso de la asunción del presidente de Bolivia hubiera saludado, se hubiera parado para saludar al presidente de Argentina, Javier Milei. Eso en torno a la diferencia de estilos con el presidente Gabriel Boric, pero también había una crítica directa a lo que es la mega toma de San Antonio y también lo que debería hacer el gobierno, emplazando directamente en ese debate a el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Así que en el contexto de ese desmarque es que justamente José Antonio Kast aprovecha esta estrategia que también está impulsando Janet Jara, y entonces la llama Jara es igual a Boric, Boric es igual a Jara. Mientras que Jara, por su parte, incluso José estaba ocurriendo de manera simultánea y Janet Jara también arremete contra José Antonio Kast por lo que tuvo que ver, en primer lugar, con el vidrio blindado que usó el abanderado la semana pasada en Viña, pero también este reportaje que se había conocido a comienzos de esta semana de Reportea.cl, donde se asociaba a Bernardo Fontaine con ¿no es cierto?, la Asociación de Pensiones por haber recibido
habría recibido, de hecho, Bernardo Fontaine. Claro. Efectivamente, la asociación de AFP habría entonces financiado campañas para que no cambiara la reforma, pero también campañas en contra de Janet Jara y Evelyn Matei, así que vamos a pasar a revisar esos dos momentos que también marcaron bastante los cierres. Porque ese Estado que estaba llamado a protegernos, ese Estado que hoy día está capturado por la ineficiencia, por la ideología, por el miedo, ese Estado va a cambiar. A ese gobierno le decimos basta. A ese gobierno le vamos a decir chao. A la candidata del gobierno. Porque en estos días hemos visto que incluso Janet Jara intenta desmarcarse, distanciarse del presidente Gabriel Boric. Es una cosa increíble. Y puedo decirles que no tienen pudor, no tienen vergüenza, porque están dispuestos a todo, literalmente a todo, para mantenerse en el poder. Quedan 2 días para la primera vuelta. Y quedan todavía en nuestro país personas indecisas o que han sido víctimas de las fake news. De aquellas que nos enteramos, ¿cierto?, que a través de Bernardo Fontaine, asesor de Kast, se opusieron a la reforma previsional y hoy día se dedican a atacar mi campaña. Pero les quiero decir una cosa, ustedes no se preocupen, yo soy una luchadora, no me van a milanar, soy una luchadora. No somos los que promovemos el odio, por el contrario. Por eso yo no me escondo detrás de ningún vidrio, porque yo no le temo al pueblo de Chile. Bueno, ahí estaban entonces este fuego cruzado entre José Antonio Kast y Janet Jara, que de hecho, José, te comentaba, sigue en redes sociales. Por ejemplo, Janet Jara le decía a José Antonio Kast, por lo que acabamos de ver en el discurso del abanderado: lamento, José Antonio, que utilices este lenguaje lleno de ofensas, descalificaciones, tenemos diferencias, pero todos merecemos respeto. Y José Antonio Kast le responde: no hay ninguna ofensa, son puras verdades, usted fue ministra y representa la continuidad de este gobierno fracasado, ¿no es cierto, José? En estos cruces ya intensos que se ven entre José Antonio Kast y Janet Jara. Sobre todo entre ellos, un poco, claro, dejando fuera también a Evelyn Matei y Johannes Kaiser, Franco Parisi y los demás candidatos. Así que interesante ver si, por ejemplo, en el cierre de campaña de hoy, de Franco Parisi en La Pintana, en el de Johannes Kaiser en Providencia, hay algún pronunciamiento respecto de otros candidatos, y obviamente también estar atentos a lo que pueda decir Marco Enríquez Ominami, Harold Mike Nichols y Evelyn Matei mañana en sus respectivos cierres de campaña. Claro, y vamos a ver cuántas personas llegan al Estadio Santa Laura el día de mañana al cierre de campaña de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matei. Con el cierre de Janet Jara en Maipú el día de ayer y con el de José Antonio Kast en el Movistar, ¿ya no tienen más actividades masivas o todavía quedan algunas Todavía agendadas? quedan actividades masivas. De hecho, Janet Jara está hoy día en Talca. José Antonio Kast tiene un cierre también mañana en Concepción, que podría, José, también, y aquí importante de verlo mañana, si se va a presentar o no con este vidrio blindado, claro, porque es al aire libre. Porque es a la intemperie. Sí. Bien, quedamos atentos, Colomba Eichholz, que tengas una excelente tarde. Gracias por la conversación, como siempre, y todo el análisis a pocos días, a pocas horas de las elecciones. Muchas gracias. Gracias a ti, José.